Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en mi biblioteca y había pensado haceros un vídeo y mostraros algunos de los dibujos que utilizo para ilustrar mis artículos y libros porque prácticamente desde muy joven he sido un aficionado al dibujo, como buenamente he podido, con las pocas facultades que se me ha dado en origen para poder ser un buen dibujante, pero siempre he considerado que era importante que los casos, las investigaciones que realizaba, pues deberían de tener una ilustración que de alguna manera apoyase el texto y sin muchos más preámbulos, pues os voy a ir mostrando algunos de los dibujos que, como digo, han aparecido en diferentes publicaciones mías. Lo que pasa es que también tengo que añadir que muchos de ellos son después retocados por ordenador y son un poco mejorados y pido disculpas porque algunos son un poquillo así regularcete, pero mira, este es de un caso gallego muy famoso. Tampoco nos vamos a distraer mucho en dar explicaciones de los sucesos, es más que nada para que veáis también la importancia que tiene los dibujos dentro de la casuística, es también para mostrar esa diversidad y esa alta extrañeza que tiene el fenómeno ovni. Fijaros aquí estos dos humanoides que se encontró un automovilista en la frontera belga francesa. Fijaros también, aquí se ven algunos detalles de las botas que eran puntiagudas, tenían botones como una casaca, el casco era muy curioso, era transparente, pero también era de forma así como cuadrada, geométrica. Y el caso de Escalante, de aquí de España, ya os digo que los dibujos no son tampoco grandes obras de arte, pero sirven sobre todo para acompañar el texto y, como se suele decir, una imagen, aunque no sea muy perfecta, pero vale muchas veces más que mil palabras. Fijaros también aquí un caso célebre ocurrido en Gran Bretaña, de una enfermera que vio un platillo volante y a sus ocupantes al correr la cortina. Fijaros, este es también de un caso muy interesante ocurrido en Estados Unidos, perdón. Este hombre vio en mitad de la carretera este objeto con una antena, una ventana, tenía también letras y símbolos aquí. Se ve bien, ¿no? También, como digo, las ilustraciones y dibujos sirven para que tengamos una idea de la complejidad. Estos son los famosos hombres chopo. Aquí hay un poco mezclado, un poco de todo. Todo un caso francés que no tenía precisamente ninguna ilustración, porque también lo que he procurado en mis libros y artículos es que incidentes conocidos que no tenían un dibujo, no tenían una ilustración para señalar algunos de los detalles del caso, eh, pues se vieran reflejados aunque fueran de una manera torpe. Mira, aquí tengo el robot que vio Juan Oscar Pérez en su caso en Argentina, eh, aunque por lo visto la parte del cuerpo, Juan Oscar Pérez, como me hizo saber Néstor Berlanda, era como la del hombre Michelin, compuesta como por varias secciones que estaban hinchadas. Este es de un caso también muy curioso, que los testigos vieron que el humanoide tenía como una especie de televisor de cabeza o de casco y un gran guante que le llegaba prácticamente hasta la axila. Este me encanta
un alienígena ufonauta con una especie de trabuco, con un casco con tres antenas y con barba de 3 o 4 días. Se le olvidaría la gilet en su planeta. Las piernas salieron un poquillo regular Z, pero se ve más o menos que, como digo, es importante porque sobre todo en las conferencias, no es lo mismo una descripción, por muy detallada que sea, que el ver un dibujo donde ya se percibe pues la extrañeza de ver, por ejemplo, una especie de hada, como ocurrió en este caso inglés, con una escafandra. Es un suceso bizarro que creo que aparece en mi libro de Distorsión. Esto es de un incidente ocurrido en Bélgica, si no me falla la memoria, que vieron este objeto pasando frente a una gasolinera y el ocupante, el ufonauta, iba así de cómodo, tanto en la vestimenta como en la posición, iba tumbado. Y ya os digo que aquí se refleja muy bien lo que es la alta extrañeza y la singularidad del fenómeno. Y otra característica muy importante, y es que la mayoría, por no deciros el 100% de lo que estáis viendo, no se vuelve a repetir en otra parte del mundo. No somos capaces los investigadores de hallar en, en ningún otro lado alguien que haya podido protagonizar una experiencia donde vea exactamente lo mismo. Esto es un caso que ocurre en Estados Unidos, donde al testigo le ponen esta especie de casco súper extraño. Este es de un caso, creo que es gallego, que lo investigó Manuel Carballal. El testigo vio este objeto que era una especie de rectángulo de cohete sin punta, y al lado había unos seres que estaban como tomando muestras de terreno, haciendo algún tipo de prospección. Este es del caso de Juan González Santos, ocurrido aquí en Algeciras, en Cádiz. Uno de los tripulantes, el testigo dijo que tenía como la zona del casco o de la parte esta del traje que le cubría la cabeza, porque no era tampoco exactamente un casco, pero sí en la parte de las orejas parecía que era más grueso. Fijaros ya, hablando de extrañeza, esto lo vieron unos niños en un bosque en Gran Bretaña, unos extraños duendes. Aquí estoy mezclando un poco también lo ufológico con lo forteano, porque los que me seguís sabéis de mi gusto por todo este estrafalario mundo de las apariciones de entidades, de criaturas y de seres, no solamente dentro del ámbito de la ufología, que después, en verdad, esas fronteras que los investigadores pretenden establecer entre todas estas manifestaciones, pues no son tan rígidas como se pretende. Fijaros, este es un caso de Portugal, que un policía vio eh, como una especie de caja donde habían unos tipos conduciendo que eran como personas, uno llevaba como un gorro de aviador con gafas y el otro era como una especie también de guardia o de militar, pero evidentemente no era un artefacto de origen humano y aquí la teoría de la distorsión pues entra de lleno. Este suceso lo recojo en mi libro En la mente de los ovnis. Este me quedé fascinado, es un episodio que primeramente apareció en Cuarto Milenio, en una investigación fabulosa que realizó Pablo Villarrubia, el testigo antes de la era de los ovnis,
pues tuvo una visión, un encuentro que es muy difícil de clasificar, pero que a la vez reúne las características y componentes de otro tipo de apariciones. Esto ocurre en Carratraca, en Málaga. Este otro ocurre en el norte de Europa. Tirando de memoria, diría que es Finlandia, y un matrimonio de avanzada edad, pues vio el aterrizaje de una pequeña nave que estaba tripulada por esta criatura que parece que se ha escapado de un programa de Barrio Sésamo o de algo parecido. Y como os digo, todos estos sucesos de alguna manera no hacen sino más que solidificar la idea de que la casuística ufológica es una jungla donde podemos encontrar básicamente de todo. Este es un caso que ocurre en Bilbao y el ocupante de esta cabina voladora pues llevaba como una especie de pasamontañas, un cinturón que parecía que tenía al lado como una pistola, o por lo menos la funda de la pistola. También un episodio muy interesante. Este es un evento bastante conocido, ocurrido en Bélgica, le llaman el Spiderman belga, porque el testigo se quedó estupefacto a ver cómo en el jardín de su casa había un tipo con estas apariencias de astronauta y de jardinero que estaba pasando este extraño artilugio, bueno, extraño, parecía que era como un detector de metales, por un montón de hojas que él había agrupado en un rincón del jardín, y después se fue andando por encima del muro, trepando como si la gravedad no le afectara, o como si le hubiera picado una araña radiactiva en su planeta de origen, el Peter Parker del multiverso. Y ya estamos terminando. Este es un caso también que ocurre en el norte de España. Ya os digo que aquí estoy haciendo un poquito de mezcolanza entre lo ufológico, lo sobrenatural, lo forteano y tal, porque a mí me mola todo este rollo. Y también, más que una explicación de los sucesos, era tan para que viera ahí algunos de estos dibujos que aparecen en otros, no, aparecen en mis libros y artículos. Y el testigo de este episodio subió al campanario y se topó con una entidad luminosa que estaba tumbada. Y voy a terminar con esta ilustración, que esto ocurre en Rusia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al protagonista de esta maravillosa historia, un ruso afincado aquí en España, que en la zona de Molecka, que es un lugar allí en Rusia donde ocurren muchos fenómenos paranormales y también hay muchos avistamientos de ovnis. Él tuvo eh, este encuentro con una entidad que surgió del río dentro de una especie de carcasa transparente en forma de huevo. Le lanzó un haz de luz que le impactó como un láser, que le impactó en la frente. Él era joven, tenía 19, 20 años, y tenía una pequeña lesión en la espalda y por eso llevaba muleta. Y a raíz de toparse con aquel extraño ser que surgió del helado río, pues se recuperó totalmente, y a partir de ese día pues ya no tuvo que utilizar las muletas. Pues nada, hemos llegado hasta aquí. Estos son algunos de los dibujos que he realizado a lo largo del tiempo. Si encuentro algunos más, porque imaginaros la gran cantidad de bocetos
dibujos que tengo por ahí repartidos entre los cuadernos de campo, cuadernos de dibujo, folios sueltos. Es un caos. Eh, Soy de todo menos ordenado, aunque tengo un orden un poco así en la cabeza de donde tengo las cosas, pero la verdad que lo tengo todo un poco disperso. Pues nada, espero que os haya gustado y nos veremos próximamente en otro vídeo. Venga, un abrazo.